Hola, yo soy María José Meléndez y hoy les voy a hablar sobre 3 temas, los cuales son el camino a la independencia, la resistencia y el final de la guerra de independencia y la consumación de independencia. Bueno, el primero es el camino a la independencia, el cual nos cuenta que Allende cabalgó toda la noche del 15 de septiembre desde Querétaro para avisarle a Hidalgo que habían sido descubiertos, o sea, su plan. Desde ahí, el plan original cambió a la búsqueda de una completa independencia de España. Hidalgo mandó a tocar campanas de la iglesia para reunir a la gente que confundida se encaminó hacia el templo y mediante un elocuente mensaje en el que les recordó los sufrimientos vividos por ellos y sus antepasados y los que posiblemente podían vivir sus hijos si no hacían algo al respecto, y los invitó a luchar contra el mal gobierno para evitar todo lo anterior. El pueblo, motivado por todas sus palabras y reflexiones, se convirtió en insurgente y hombres y mujeres pacíficos pasaron a ser rebeldes. El gobierno no imaginaba aún la magnitud de la proeza que aquel sencillo y mal preparado ejército iniciaba. El camino a la independencia se organiza así, Morelos dirigió la segunda etapa de la independencia de México, que se desarrolló principalmente en el sur del país, junto con los hermanos Galeana, Juan, José y Hermenegildo. Y Morelos se enfrentó contra el ejército del virrey que dirigía Francisco París y lo derrotó en 3 palos. El Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán. El Congreso Insurgente de Chilpancingo inició el 13 de septiembre de 1813, donde se nombró a Morelos como generalísimo y lo trataron como alteza, pero él lo rechazó y se hizo llamar siervo de la nación. El 14 de septiembre hizo lectura ante el gobierno del documento llamado Sentimientos de la Nación, que consta de 23 puntos y que es considerado el documento más trascendente de la lucha independentista. Hidalgo no había tenido la visión para dirigir un movimiento nacional integrado por peones, campesinos y artesanos, ni para aterrizar los cambios necesarios en Hidalgo. Entonces compuso en su lucha por el reconocimiento de México como un país independiente y un gobierno en forma y organizado. La resistencia y el final de la guerra de independencia. La muerte de Morelos causó gran descontento en los grupos insurgentes. Un gran desorden y vacío se manifestaba en las filas rebeldes y los realistas recuperaban el control, aunque de manera superficial, porque los insurgentes habían obstruido el pago de impuestos. Asimismo, fue evidente el desgaste del prestigio de la corona, incapaz de restaurar el orden. Bien sabían los realistas que Morelos sostenía todo el aparato insurgente. Su muerte trajo el abandono de la lucha organizada y algunos rebeldes conocidos huían por temor de morir. La lucha continuó, pero los grupos se peleaban eran caudillos secundarios. Sus tropas, así como aparecían, desaparecían. Calleja Nacional. Calleja ofreció el indulto para evitar más muertes y hacer más rápido el regreso de la paz nacional. Muchos lo aceptaron, mientras que otros murieron en su persecución. El último líder insurgente en morir fue Manuel Mier y Terán, gran estratega militar con solo fines educativos. Características de la Nueva España al llegar la independencia. Los 10 años que población mexicana había sufrido con las constantes guerras en búsqueda de la independencia habían mermado considerablemente su economía y afectado su forma de vida, ya de por sí precaria. Muchas familias habían quedado desamparadas por la muerte del padre, la madre o ambos. La emancipación mexicana. La Constitución de Cádiz en España fue de suma importancia para la independencia de América. Sus conceptos contrarios a las creencias feudales desvalorizaban las creencias divinas y sus dogmas, e igualaban a los seres humanos comunes con la nobleza, el clero y los funcionarios gubernamentales. La lucha insurgente estaba a punto de lograr su victoria y conseguir la independencia.
A pesar de estas claras señales de derrota, decidieron seguir la lucha motivados por su ambición, y la debilidad humana en personas que tienen muchos bienes pueden llevar a la ruina todo un sistema. Por último, vamos a hablar de la consumación de independencia. Después de 10 años de lucha, hasta los islas peninsulares deseaban la independencia, aunque por intereses muy diferentes realistas e insurgentes dejaron de luchar entre sí y unieron fuerzas para proclamar la soberanía. La restauración de la Constitución de Cádiz. La situación rebelde en Nueva España no termina. El virrey Calleja deseaba conseguir la paz y tranquilidad vivida en otros tiempos. Entonces los enfrentamientos entre realistas e insurgentes no cesaban, especialmente en el sur. Con lo que no se contaba era con la aparición del rey de España, Fernando VII, quien, presionado por los liberales, decretó la activación de la Constitución de Cádiz, que había quedado sin función desde 1814. La conjura de la profesa. El virrey había pensado con cordura que aceptaría la independencia, pero un grupo eclesiástico que dirigía Matías de Monteagudo y otros ricos propietarios no estaban de acuerdo con él. Entonces Iturbide estaba suspendido de sus funciones porque tenía fama de sanguinario y de enriquecimiento ilícito. Incluso así, el sacerdote Monteagudo convenció al virrey para entregarle la plaza de la comandancia del sur. Iturbide fue nombrado comandante general del sur el 9 de noviembre de 1820. Se le recomendó acabar con los insurgentes o atraer a las filas realistas a Vicente Guerrero y a Pedro Asensio Algeciras. Iturbide le aseguró al virrey que terminaría en 3 meses con Vicente Guerrero. Finalmente, el plan de Iguala. Iturbide envió una serie de cartas a Guerrero exhortándolo a adherirse a él para luchar contra la corona española. En la tercera carta invitan a Guerrero a Chilpancingo para una entrevista. La misiva iba acompañada con el plan de independencia de la Nueva España y conocido como ahora como el plan de Iguala. Reunidos en Acatempán, Guerrero puso sus tropas bajo el mando de Iturbide y lo reconoció como primer jefe del Ejército Nacional. Sellaron este pacto con un abrazo que pasó a la historia como el abrazo de Acatempán. A Anastasio Bustamante y Luis Cortázar también se les invitó para unirse. El 24 de febrero de 1821, Iturbide reunió a su tropa en Iguala y les dio a conocer el contenido de la Declaración de Independencia de México y emancipación absoluta de España o cualquier otra nación. Y así se formó el Ejército de las Tres Garantías. Finalmente, el proceso de independencia de México fue muy difícil, tuvo un alto costo en muertes colectivas, una economía destrozada, miles de familias pobres inmigrando y perdiendo a sus familiares y un orden político inservible. Pero así es como México se independizó.